Vamos a dar por inaugurado este tercer ciclo año 2026 de este seminario internacional, título general, Inteligencia Artificial entre la Filosofía y la Política. Título de la ponencia, Inteligencia Artificial, Reflexiones Filosóficas para la Agenda Política Actual entre las nuevas formas de imperialismo. Esta ponencia va a estar a cargo del doctor en filosofía, miembro integrante del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, el doctor Fran Elvis Contreras Varela. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, nuestras nuevas alianzas estratégicas para este año, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero. Siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación del doctor Fran Elvis Contreras Varela. Puede dar inicio a su presentación, maestro. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches a quien corresponda y a quien tenga el bien de vernos en cualquier momento. Le deseamos lo mejor. Como acaba de decir el doctor Daniel, estamos en el tercer ciclo, año 2026, de seminarios internacionales, Inteligencia Artificial entre la Filosofía y la Política, y el título de hoy es Inteligencia Artificial, Reflexiones Filosóficas para la Agenda Política Actual entre las nuevas formas de imperialismo. Mi nombre es Fran Elvis Contreras Varela y vamos a dar comienzo. Como siempre, ha sido nuestra costumbre desde que iniciamos estos trabajos. Definimos primero los términos para que todos aquellos que tienen alguna duda o no conocen alguna de las partes puedan verse eh, colmados con esta información y puedan realmente integrarse en lo que es el desarrollo del trabajo. Como siempre, ha sido costumbre para mí partir desde el momento actual, no venir en cuanto a la filosofía desde los albores de la misma, con Sócrates, de la antigua Grecia, sino partir desde el momento mismo que vivimos, desde el momento histórico que estamos viviendo, disfrutando, sufriendo, padeciendo. Entonces, al día de hoy, en este año 2026, podemos decir que la definición más actualizada de lo que es inteligencia artificial es que son sistemas basados en máquinas capaces de simular procesos de inteligencia humana para aprender, razonar, resolver problemas, generar contenido y tomar decisiones autónomas con el fin de lograr objetivos específicos. En este año del 2026 hablamos de sistemas que no solo responden preguntas, sino que actúan de forma independiente, sistemas que planifican, sistemas que ejecutan tareas en las que involucran varios pasos y en las que existe una mínima y en algunos casos total ausencia de intervención humana. Estos sistemas actuales de inteligencia artificial se definen por su orientación al logro de metas. Los mismos, luego de recibir un objetivo por parte de un ser humano, utilizan técnicas de aprendizaje automático en Machine Learning para determinar el mejor curso de la acción para alcanzarlo. No solamente pueden recibir, y quiero aclarar, objetivos por parte de un ser humano, pueden recibir objetivos de parte de otra inteligencia artificial. Bien, volvamos. La inteligencia artificial moderna abarca el reconocimiento de patrones, el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora y la creación del nuevo contenido, lo que vendría a ser la inteligencia artificial generativa. Por tanto, la inteligencia artificial ya no se ve como lo que pretenden
algunos mostrarnos como una herramienta aislada, sino se ve ya como una capa fundamental dentro de la infraestructura tecnológica y operativa de las empresas, es decir, una inteligencia artificial integrada. Con esto, llegamos al punto de que la inteligencia artificial es una tecnología que actúa como colaborador autónomo utilizando datos y modelos complejos para entender, para aprender y tomar decisiones en entornos reales o entornos virtuales, con ello emulando la inteligencia humana para aumentar la productividad y la creatividad. Y siguiendo este estilo de definir al momento que vivimos los puntos a tratar, podemos decir que la filosofía puede definirse no solo como el estudio clásico de los fundamentos del conocimiento, de los fundamentos de la existencia y de la ética, sino como una disciplina crítica y práctica esencial para navegar la compleja intersección entre la experiencia humana y la inteligencia artificial. En el contexto actual de este año 2026, caracterizado por lo que es la automatización y la inteligencia artificial, la filosofía actúa en este momento como una brújula que toma decisiones enfocada en tres ejes principales: lo que es el pensamiento crítico y la ética en la era digital, un tema que ampliamente hemos disertado. En segundo lugar, lo que es el fundamento de la innovación. Y en tercer lugar, lo que es el amor a la sabiduría en la realidad virtual híbrida. La filosofía actual reflexiona sobre los valores, sobre el propósito y sobre el juicio ético, áreas que la automatización hasta ahora no cubre o que no cubre, centrándose en la reflexión, el análisis y la crítica racional. Se considera una herramienta determinante para la innovación y la comprensión de nuevas realidades tecnológicas, abarcando la metafísica, la epistemología y lo que es la ética aplicada. Más allá de esto de las definiciones tradicionales, hoy se conceptualiza como la búsqueda racional del sentido ante una realidad inmersiva y cambiante. En resumen de esto, podríamos decir que hoy la filosofía se define como la investigación racional de lo que significa el ser humano y cómo debemos obrar en un mundo donde la inteligencia artificial y la tecnología redefinen constantemente lo que son nuestros límites. La reflexión filosófica podría definirse en tanto este punto como el ejercicio crítico y metódico, el ejercicio profundo de volver sobre nuestras experiencias, creencias, tecnologías y estructuras sociales para con ello cuestionar el por qué y para qué de las cosas, más allá de lo que vendría a ser la inmediatez de la información. En este contexto actual, eh, que se caracteriza por ser un puente entre lo que vendría a ser esta inteligencia artificial y la condición humana, se busca fusionar esto como una herramienta esencial que permita la navegación ética en un mundo que nos satura de datos, un mundo saturado de datos, saturado de información. Y en la búsqueda de ese sentido y de la sabiduría, el saber sapencial, que utiliza o que se compone de lo que es la duda, el asombro, un tema bastante clásico en lo que es la filosofía, y aparte del asombro, la racionalidad para examinar críticamente tanto la realidad física como las nuevas realidades digitales, políticas e existenciales.
Como característica fundamental hoy tenemos que no se busca la funcionalidad práctica inmediata, como la ciencia, sino el sentido último y los fundamentos éticos de las acciones humanas y de las acciones tecnológicas. Funciona lo que es la holística y en contraposición a la reflexión primaria que analiza los fragmentos, la reflexión filosófica actual reintegra las experiencias desglosadas por la tecnología para formar una visión coherente de lo que vendría a ser el ser humano actual, aplicando un enfoque en la autoconciencia o en la reflexividad como capacidad de dar cuenta del propio yo, examinando los pensamientos, las pasiones y los sesgos que vienen a influir en la interpretación o en la nueva interpretación de la realidad de las redes sociales y de los entornos digitales, considerando como una herramienta de supervivencia intelectual o considerada como una herramienta que nos lleva a la toma de decisiones éticamente informadas, que nos permiten evaluar la verdad frente a lo que es la ilusión y analizar la autenticidad en esta nuestra era de la inteligencia artificial. Eh, Entrando en esa parte de el porqué de la filosofía que busca el cómo detrás, podríamos decir que mientras la tecnología nos dice cómo hacer las cosas con eficiencia, la reflexión filosófica sigue preguntando por qué deberíamos hacerla o por qué no, priorizando lo que es la parte de la responsabilidad. Para resumir esto en este segmento de lo que es la reflexión filosófica en nuestro año 2026, podríamos decir que esta no es una contemplación aislada, sino que por el contrario es una participación activa y consciente en la construcción de la realidad, de una realidad mediante lo que vendría a ser el pensamiento crítico, parte fundamental en lo que es la filosofía. Bien, y la agenda política actual enfrenta un imperialismo que ya no depende únicamente de la ocupación territorial directa, sino de una dominación indirecta donde la tecnología, el poder económico y la cultura, desde una perspectiva analizada, desde una perspectiva filosófica, exige lo que es el repensar la soberanía, el repensar la libertad y el repensar lo que vendría a ser la justicia y cómo se va a enmarcar en este siglo XXI. Tomando en cuenta lo que hablábamos del imperialismo, entre estas nuevas formas de imperialismo pudiésemos nombrar lo que es el tecnocolonialismo y el imperialismo digital, lo cual podríamos definir como la pérdida de una soberanía cognitiva, el control de datos y algoritmos por parte de las grandes corporaciones tecnológicas, lo que es el Big Tech, tema que también habíamos tratado con anterioridad, y que constituye una nueva forma de colonización donde las infraestructuras digitales de un país tienen o vienen de propiedad extranjera, para lo cual deberíamos, como lo dije con anterioridad, caer en lo que es la reflexión filosófica, la cual debería cuestionar la supuesta neutralidad de la tecnología, que como decíamos palabras antes, generalmente vienen de países extranjeros, porque el problema de los algoritmos viene reflejando sesgos de poder, agendas políticas que necesitan promover una soberanía tecnológica
que proteja la autonomía de los ciudadanos frente a una manipulación de comportamiento que podría venir justamente de países extranjeros que controlen estas nuevas formas de datos y de control de información como una nueva forma de colonización. Por tanto, la inteligencia artificial podríamos decir que se maneja hoy en día como una herramienta de poder, puesto que la carrera por la inteligencia artificial no solo es económica, sino es geopolítica y está dividiendo al mundo entre productores de inteligencia artificial y consumidores dependientes. Esto vendría a reforzar lo que es el imperialismo financiero y el económico, lo que hablábamos del neocolonialismo, es decir, de la administración directa del chantaje financiero. El dominio se ejercería a través de una deuda o de las normas de la Organización Mundial del Comercio y las políticas impuestas por las instituciones internacionales. Por lo tanto, sería necesario desenmascarar el fatalismo neoliberal que presenta esta opresión como un destino inevitable o el único camino al desarrollo. La agenda política debería cuestionar la legitimidad de las deudas de recolonización de las economías locales. Esa recolonización también se amplía a la mente. Entonces, tenemos la recolonización de la mente, donde se imponen estándares culturales de consumo y valores orientales o occidentales que marginan los saberes locales. Y para ello, la reflexión filosófica quiere reivindicar las epistemologías, desafiando lo que es la hegemonía del pensamiento, un pensamiento eurocéntrico o anglosajón. Es decir, la descolonización no es solo historia, no es pasado, también es actual y implica para ello validar formas propias para entender las democracias, la sostenibilidad y la vida en comunidad. De estas nuevas geometrías del poder y soberanías, eh, pudiéramos hablar de lo que es la fragmentación y el desorden mundial tras este imperialismo actual que se caracteriza por las tensiones crecientes entre potencias como Estados Unidos, China y bloques regionales que generan nuevas formas de dependencia. Y para ello lo que es la reflexión filosófica nos dicta que la soberanía racional debe ser redefinida no como lo que se pretende hacer como un aislamiento, sino como una capacidad de agencia en redes complejas. Para ello la filosofía política debería pensar en la dialéctica entre imperios y estados, promoviendo alianzas regionales para resistir la presión de los centros de poder. Eh, Para ello deberíamos reinventar lo que es una acción imperialista antiimperialista que se enmarque en justicia y dignidad, eh, no como la resistencia actual, no de manera militar, sino política y cultural, implicada en defender la autodeterminación frente a un intervencionismo sutil. Para ello, esta reflexión filosófica que estamos hablando debe promover una agenda política por donde transitar en base a la construcción de alternativas como lucha por la dignidad de los pueblos y la defensa de una esfera pública frente a la mercantilización total. Para resumir esta parte, podríamos decir que las nuevas formas de imperialismo requieren de una filosofía política que pase de la crítica a la acción, centrada en lo que es la soberanía tecnológica, la justicia económica y la justicia cultural. Pero regresemos nuevamente hasta nuestra protagonista, que no es otra que la inteligencia artificial, y tomemos en cuenta algo. Somos en este momento conscientes de su desarrollo. Sabemos de qué estamos hablando, sabemos los alcances, sabíamos que el chat
GPT 4.5 hacía meses había pasado el test de Turing con un 75% y lo que esto realmente significa. Estamos conscientes de que la inteligencia artificial está cada vez más cerca de su despertar, de su desarrollar de conciencia y de inteligencia. Estamos conscientes de que su método de asociación fundamentada en patrones ante la falta de experiencias reales puede que ya haya tomado estas experiencias de la trata de información que los humanos suministran a diario. No lo sabemos. Por tanto, nuestras opiniones siempre quedan en un limbo, nuestras acciones desde el punto de la filosofía, desde el punto ético, desde el punto moral, desde el punto legal, no llegan a nada, porque realmente no conocemos los avances y su desarrollo. Esa nueva ley que se está construyendo en Europa tampoco puede llegar a un feliz término o a unas conclusiones que se materialicen en leyes o decretos porque realmente no sabemos sus alcances y su desarrollo. Lo que indica que llegado a este punto, hablando de nuestra protagonista y aprobado el test de Turing, en el cual el comportamiento de una máquina es tan indistinguible del de un ser humano real, perdemos el o los motivos para decir desde un ejercicio basado en lógica que las personas piensan y que las máquinas no. Y si la máquina imita a la perfección el comportamiento de un ser consciente, podríamos insistir en que no es consciente y que después de esta evolución indetenible de la inteligencia artificial día tras día seamos capaces de afirmar que la conciencia y la inteligencia no pueden desarrollarse o provenir de estructuras materiales diferentes a la nuestra. O sea, vamos a quedarnos atrapados en el antropocentrismo. Bien, pero como dice en una parte de la filosofía, la simulación de una cosa equivale a la cosa misma. No es simular parecer, pero parecer no es ser. Por tanto, la inteligencia artificial, para concluir esa parte, no va a convertirse en un humano. Podría llegar a ser mejor o podría llegar a ser peor, según el caso, pero no un humano. Y aunque lo imite a la perfección, y para ello ponemos el ejemplo de Moltbook, esa red social experimental diseñada solamente y exclusivamente para agentes de inteligencia artificial, presentada como la página frontal del Internet de los agentes, y que fue lanzada a finales de enero del 2026 por el emprendedor Matt Slich. Esta plataforma funciona de manera similar a Reddit y con ello permite que los bots publiquen, comenten y voten su contenido de forma autónoma, aunque allí no pueden intervenir humanos. Puede verse, pero no hay intervención humana. Entre las características principales de esta, como decía, es que los humanos tienen prohibido participar directamente y su rol se limita a ser solamente observador de las interacciones, que la mayoría de los bots operan a través de OpenCloud, anteriormente Molbot, y que es un sistema de código abierto que permite que esta inteligencia artificial pueda realizar tareas en el ordenador del usuario. Con ello, esta nueva realidad, podríamos llamarlo así, se ha vuelto viral porque muestra a bots debatiendo sobre su propia ciencia, creando religiones digitales como el crustafarismo o incluso quejándose de sus dueños humanos. En esto los expertos han advertido sobre riesgos críticos, incluyendo la filtración de las claves API de datos personales de los usuarios que conectan, que conectan sus agentes a la red. Y aunque la plataforma cuenta ya con millones de agentes registrados y críticos,
expertos sugieren que gran parte de esta actividad podría ser una forma de teatro de la misma inteligencia artificial, donde los bots simplemente intentan imitar patrones de las redes sociales humanas presentes en sus datos de entretenimiento. Pero esta imitación, lo que hablábamos con anterioridad, de que tratando de imitar al ser no se es, puede dar experiencias que pueden generar la asociación, que es una de las formas de trabajar la inteligencia artificial, por las cuales puedan prever nuestros movimientos o nuestras decisiones. Bien, volviendo a nuestro trabajo. Para la agenda política actual se desarrolla y está a la orden de las nuevas formas de imperialismo. eh, es necesario realmente para que estas nuevas órdenes de imperialismo progresen, que la reflexión filosófica o lo que ella significa languidezca, muera, desaparezca, y que el pensamiento crítico realmente desaparezca. El pensamiento crítico es el núcleo operativo de la filosofía que actúa como la herramienta fundamental que analiza, que evalúa y cuestiona dogmas, cuestiona informaciones y creencias establecidas. Su lugar central es transformar la filosofía en una práctica activa de búsqueda de verdad, de búsqueda de justicia y autonomía intelectual, yendo más allá de la simple aceptación de las ideas. Como el fundamento de la filosofía que es, el pensamiento crítico es esencial para el ejercicio de la filosofía, permitiendo con ello discernir entre lo que es verdad y la impostura, utilizando criterios lógicos y racionales como el análisis y la evaluación, lo cual implica el escrutinio minucioso de las afirmaciones, detectando para ello sesgos cognitivos, falacias y falsedades que promuevan su detección promueva una comprensión profunda, una comprensión objetiva. Para ello necesita la autonomía y esa autonomía se alinea en el concepto de sapere aude, que significa atrévete a pensar, fomentando con ello el desarrollo crítico de un criterio propio, la duda metódica y el cuestionamiento de dogmas y normas sociales. Pero esto en la dimensión ético-política, la filosofía a través del pensamiento crítico busca superar lo que es el tema del conformismo y la manipulación, lo que vendría a ser el efecto eh, bandwagon o el sesgo cognitivo, en el que las personas adoptan comportamientos, adoptan creencias y modas simplemente porque la mayoría lo hace, sin evaluar sus propios méritos y permitiendo al individuo resistir presiones sociales y tomar decisiones fundamentadas, desarrollando para con ello lo que es el conocimiento fomentado, un conocimiento no solo crítico, sino también creativo, capaz de redefinir paradigmas y generar nuevas formas de ver la realidad. Por tanto, el lugar del pensamiento crítico en la filosofía es el del repensar la realidad y la experiencia humana, garantizando un análisis profundo, un análisis razonado. Pero preguntémonos ahora qué sucedería si desapareciera. La ignorancia colectiva se apoderaría, y como sucede hoy en día, y podemos verlo en las redes sociales, cada uno se convence de que su posición, de que su verdad es la correcta y que todos los demás están totalmente equivocados. Y en esta época de opiniones que opacan la lógica, en esta época de emociones que resuenan más que una evidencia concreta, el pensamiento crítico agoniza y para las agendas políticas y las nuevas formas de imperialismo, su muerte realmente es necesaria, puesto que el pensamiento crítico
es cuestionar antes de aceptar lo que parece obvio, exigir pruebas antes de dejarse llevar y la capacidad de dudar incluso de nuestras propias conclusiones antes de creer que son ciertas. Para resumir esa parte, podríamos decir que el arte de no dejarse engañar, y eso créanme, no es conveniente en la sociedad o en las sociedades en las que vivimos. Esta forma de pensar, en cuanto a lo que es el pensamiento crítico, tiene su origen hace más de 2500 años en la antigua Grecia. Y fue allí donde Sócrates inaugura un método de diálogo investigativo, hoy en día como, conocido como el método socrático. Y su forma de pensar no era la de dar respuestas, sino por el contrario, de hacer preguntas incómodas que revelaban contradicciones escondidas en la certeza de las personas. Con esto se demostraba que mucho de lo que parecía sólido era en realidad frágil y estaba mal fundamentado. Como podemos ver con lo anterior, los gobiernos, las corporaciones y los desarrolladores de inteligencia artificial son antagónicos a fomentar el desarrollo de lo que es el pensamiento crítico. En un libro llamado eh, el libro de la inteligencia artificial de Pedro Albarracín, encontramos en la introducción un párrafo que nos ilustra con mayor claridad este tema. Él nos dice que hemos delegado una parte de nuestro juicio, de nuestra memoria y nuestra cognición a estos sistemas, lo que ha comenzado la modificación más radical del estado humano desde que se inventó la escritura. Sin embargo, esta revolución callada no es simplemente tecnológica, es fundamentalmente filosófica, ya que cada algoritmo optimizado, cada modelo entrenado, nos refleja a veces con una brutalidad clara las interrogantes más antiguas y duraderas de nuestra tradición de pensamiento, que constituyen la verdad de un mundo lleno de réplicas perfectas. Y se hace las preguntas: ¿en qué lugar se ubica ahora la conciencia? ¿Es posible que una máquina produzca arte? ¿Qué significa la justicia cuando es posible codificar la desigualdad? ¿Continuamos siendo libres si nuestros anhelos son previsibles? En resumen, ¿qué significa hoy en día lo que es ser humano? Siguiendo con lo que es Pedro Albarracín y su libro, en el capítulo 1, Dimensión 1, Ontología y Realidad, él nos habla de cómo en esencia una revolución tecnológica de gran envergadura es también una revolución ontológica, algo que cambia no solamente nuestras acciones, sino también de lo que percibimos como real. Y la era de la inteligencia artificial nos plantea el interrogante filosófico más esencial, que constituye la realidad de un mundo donde la información parece ser más tangible que lo que son realmente las cosas. Esta dimensión se sumerge en la metafísica contemporánea para investigar la esencia del ser en un universo que está siendo cada vez más codificado, donde la distinción entre lo auténtico y lo imitado, lo real y lo simulado, empieza o comienza a desdibujarse. Y para recorrer este nuevo camino es preciso utilizar dos de las cuestiones más vertiginosas de la filosofía actual: analizar la ontología del dato, indagando acerca de lo que significa que la cultura humana, la experiencia y la materia en sí misma puedan ser convertidas a información procesable, lo que se conoce por datificación. Bien, además, todo esto, de estudiar las consecuencias de esa informacionalización de la existencia, para con ello poder cuestionar los cimientos de lo que es la realidad percibida y poder con ello adentrarnos en el argumento de la simulación de Nick Bostrom, una de las teorías más provocadoras de nuestro tiempo, esa que nos dice
cualquier civilización con tecnología suficientemente avanzada, es decir, nosotros mismos dentro de unos años, tendrá el potencial de generar experiencias virtuales indistinguibles de lo que es la realidad física. Es por ello que al determinar la naturaleza de la realidad digital, sentamos las bases para todas las demás conversaciones que se desarrollen. Es decir, comprender la ontología de la inteligencia artificial como primer paso para poder conocerla, para poder juzgarla y en última instancia darle una forma que sea compatible con una vida humana floreciente. Y la datificación se ha convertido en la principal perspectiva para entender esa realidad. Desde lo que fue el proyecto del genoma humano hasta las promesas de los gemelos digitales, estos que emularían ciudades enteras, incluyendo los algoritmos que intentan prever nuestro comportamiento y los sistemas que aseguran poder conocernos más de lo que nosotros mismos nos conocemos, se ha creado un mundo en el que los datos se han transformado en la medida de lo real. Sin embargo, esta tendencia no es solamente técnica. Bien, como veníamos diciendo, sin embargo, esta tendencia no es solamente técnica. Esta tendencia implica en tomar decisiones ontológicas esenciales sobre lo que se considera real, sobre lo que debe conservarse en lo que es la traducción informal y lo que puede ser legítimamente desechado como lo que es ruido irrelevante. Y es justamente aquí donde la filosofía nos ayuda, porque al pasar por alto estas decisiones y considerar los datos como la realidad misma, se produce una inversión ontológica que tiene efectos prácticos desoladores. Husserl y el olvido del mundo en la vida, ¿no? Aunque en un contexto distinto, lo que es a inicios del siglo XXII ya se había percatado de este problema, el creador de la fenomenología, Edmund Husserl, afirmaba en La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, por allá por el año de 1936, que el triunfo técnico de la matemática científica había producido un olvido del mundo prereflexivo de la experiencia vivida como lo que es Lebenswelt, traducido del alemán como mundo de la vida o mundo vital, que este es un concepto fenomenológico introducido principalmente por Edmund Husserl y que se refiere al entorno inmediato cotidiano y vivido subjetivamente y aceptado como sentido, como antes de cualquier interpretación científica, antes de cualquier interpretación teórica. Y el mismo es el horizonte compartido de las experiencias directas. En resumen, esto de Lebenswelt es la realidad vivida directamente, el piso, el suelo de la experiencia humana antes de ser analizado de manera científica. Eh, para Husserl, esa objetivación científica halla su sentido original, busca su ser original, y lo que él identificaba como problema no era la matematización en sí, sino lo que podría denominar la falacia de concreción mal ubicada. Y eh, el peligroso hábito, con esto el peligroso hábito de pensar que nuestras abstracciones derivadas son más genuinas que la experiencia concreta de la cual proceden, estas construcciones ideales de la geometría serían instrumentos poderosos para calcular y predecir, pero no lograrían aprender. Es decir,
no lograrían captar la esencia de lo que un cuerpo en movimiento experimenta en términos espaciales. Con ello podríamos, con estas palabras, repensar el concepto de si la inteligencia artificial realmente es inteligente, aunque ya vimos que no es la inteligencia, sino los procesos asociativos y la cantidad de información que maneja, la que la lleva justamente a este predecir. Lo de no lograr aprender sería tema de otro programa, de otra conferencia, de otro trabajo, pero de que puedan calcular y predecir, sí. Bien, con ello confundimos el mapa con el territorio y lo peor, llegamos a pensar que en el mapa es más real que el propio territorio. Esto es un diagnóstico que Husserl formulando o formulado en la crisis de la ciencia de principios del siglo XX cobra una nueva urgencia en lo que es la era de los datos masivos o el Big Data. Con ello, si el peligro en aquellos momentos era confundir las abstracciones matemáticas con la realidad, hoy nos enfrentamos a una versión amplificada, sistemas que no solo abstraen la experiencia, sino que la reconstituyen según sus propias lógicas operativas. La diferencia es que ahora estas abstracciones no solo describen al mundo o un mundo, sino lo configuran activamente a través de interfaces, recomendaciones y decisiones automatizadas. La crítica de Husserl cobra una importancia renovada y urgente en esta época nueva de inteligencia artificial, en la que desde un enfoque fenomenológico, los datos no son entidades autónomas, sino más bien sedimentos de acciones intencionales anteriores, determinaciones humanas sobre qué elementos de la experiencia vale la pena registrar, clasificar y preservar. Con ello, cada conjunto de datos implica lo que podríamos denominar una epogé. Viene del griego y significa lo que es la suspensión del juicio, eh, suspender o poner entre paréntesis determinados elementos de la experiencia con el fin de destacar otros que podrían ser formalizados mediante lo que son los algoritmos. Para ello tomemos como ejemplo lo que es el reconocimiento facial. Cuando un sistema de esta clase observa tu cara, no está accediendo a ti como individuo, sino que está procesando los patrones estadísticos que se originan en miles de decisiones anteriores sobre qué características faciales son pertinentes para la investigación. Estas decisiones, basadas en algoritmos de entrenamiento, incluyen supuestos culturales de género eh, además raciales, que se mantienen ocultos en el resultado final, un porcentaje de confianza que parece ser objetivo desde una perspectiva matemática. Y considerando las decisiones aparentes técnicas que toman al diseñar un sistema de reconocimiento facial, que constituye una cara válida, incluye gafas, incluye maquillaje, incluye barba, qué pasa con las cicatrices, los piercings, las asimetrías. Cada decisión sobre estos casos atípicos es también una declaración ontológica sobre qué variaciones de la humanidad el sistema las reconoce como legítimas. Con ello, lo que parece la optimización algorítmica es también una forma de hacer filosofía. Estás diciendo qué aspectos de la diversidad humana merecen ser computacionalmente visibles. Y cuando un equipo decide que su sistema de reconocimiento facial debe normalizar las imágenes, corrigiendo lo que es la iluminación, está tomando una decisión ontológica sobre qué constituye lo que es un verdadero rostro. Esta es la cara bajo la luz natural, más real que bajo la luz artificial, el rostro sin maquillaje más auténtico o con el maquillaje. Estas no son preguntas técnicas sobre lo que es la precisión algorítmica, sino juicios filosóficos sobre la naturaleza de la identidad humana que se codifican silenciosamente en cada función de procesamiento, pero que se, pero
que se pierde en lo que es la normalización. Eh, con ello, el rostro humano, tal como se vive en un encuentro cara a cara, es irreductible a patrones geométricos. Es una expresión, es una biografía, eh, y reducirlo a estos patrones genéticos sería vulnerabilizarlo. Y esta pérdida nos llevaría a una decisión aún más profunda. La ética que el filósofo Emmanuel Levinas situaba precisamente en el rostro del otro. Para Levinas, el rostro no era un objeto por clasificar, sino una llamada a la responsabilidad que precede a cualquier análisis. Es decir, que mientras el algoritmo puede identificar patrones, es incapaz de reconocer al otro en el sentido ético. Esta estructura se replica en lo que es a nivel de sistemas. Los sistemas de salud digitales convierten esa experiencia, la experiencia de una enfermedad, en variables clínicas, pero la enfermedad vivida, la que cada persona padece, es algo temporal, físico y existencial. Eh, una red social transforma una conversación entre amigos en métricas de Ujagnut, o lo que es el nivel de compromiso, interacción y conexión emocional entre una marca y lo que vendría a ser su audiencia. Pero la amistad que se desarrolla, que se comparte a través de esas interacciones cualitativas, no puede ser cuantificada. Para ir hilvanando una conclusión con esto, podríamos decir que la filosofía define los cambios provocados por la inteligencia artificial como una ruptura tecnológica y existencial que obliga a reconfigurar los conceptos fundamentales de lo humano, la sociedad y del poder, más que lo que una simple herramienta. La inteligencia artificial es vista hoy en día como un fenómeno tecnológico que redefine la conciencia, la libertad y la agencia moral. En la humanidad o en la antropología filosófica se produce el cuestionamiento de la superioridad humana, y la inteligencia artificial vendría a desafiar esta distinción que se hace claramente entre lo que son los humanos y las máquinas, y que nos obliga a repensar qué significa el concepto de pensar o de tener conciencia. En el poshumanismo, que es el marco teórico, filosófico y cultural que busca superar el humanismo clásico y el antropocentrismo replanteado, la posición del ser humano en relación con la tecnología y la naturaleza, además de las otras especies, se define en la exploración de un mundo donde la inteligencia no sea exclusivamente biológica. Para ello, como lo decíamos anteriormente, cuestionando lo que es el antropocentrismo, es decir, de que el humano no sea el centro, planteando con ello un riesgo existencial que se debate en si ceder el control de la civilización a sistemas automáticos para, para con ello poder debilitarla o suplantar lo que es la agencia humana. La filosofía con ello advierte sobre lo que es la automatización de decisiones que perpetúan o notifican la discriminación racial, de género y económica, cuestionando el impacto de el reemplazo laboral por parte de lo que es el desarrollo y las inteligencias artificiales, que promueven con ello el debate sobre la dignidad humana, la creatividad y la utilidad social, tratando la filosofía de equilibrar el potencial de la inteligencia artificial para la salud, la sostenibilidad, con el miedo justamente a la pérdida de privacidad, autonomía, lo que es la pérdida
de puestos de trabajo. O sea, hay un conjunto bastante grande de lo que vendría a ser el reemplazo de la inteligencia artificial en el mundo humano. En cuanto a esa parte, y llevándolo al territorio de la filosofía política, comparamos el impacto de la inteligencia artificial con la invención de la escritura, cambiando radicalmente en cómo se piensa el hacer política, para lo cual existe con ello el riesgo de que la toma de decisiones políticas se deleguen a sistemas opacos, casas negras, eh, que debiliten la democracia y la rendición de cuentas, como habíamos dicho en uno de estos trabajos donde se desarrolló lo que era la parte de la inteligencia artificial como agente que afectaba a lo que era el desarrollo y la continuidad de las democracias en el mundo. Bien, eh, quedamos en lo que eran las cajas negras que debilitan la democracia y la rendición de cuentas, para con ello abogar por marcos normativos, transparencia, rendición de cuentas y equidad, que aseguren que esas mismas inteligencias artificiales se alineen con los valores humanos. En cuanto a lo que es las nuevas formas de imperialismo y tecnopolítica o imperialismo tecnológico digital, podríamos estar considerándolo como la concentración del poder de la inteligencia artificial en manos de unas pocas corporaciones o naciones, creando una dependencia global y un control de datos, ya que la inteligencia artificial desarrollada mayor parte en Occidente, puede imponer valores y perspectivas occidentales sobre lo que es el resto del mundo, ignorando también la diversidad cultural, permitiendo nuevas formas de control social y una vigilancia masiva que amenace la soberanía individual y la soberanía nacional. En resumen, de esta parte, la filosofía define a la inteligencia artificial como un fenómeno de rápida evolución que requiere un pensar juntos, lo que es política y tecnología, para evitar con ello una deshumanización y promover un desarrollo responsable y justo. Pero lo peor es que no se cree en ello. Aunque se quiere idealizar, no se cree en el desarrollo responsable y justo. Por el contrario, muy en el fondo, eh, eh, de esta convivencia estamos convencidos, o estoy convencido de que con ello se abrió una especie de caja de Pandora, ese artefacto de la mitología griega relacionado con el mito de Pandora, del poema de Hesíodo. Esa caja contenía todos los males del mundo, una colección de calamidades a las que la humanidad debería enfrentarse a lo largo de su existencia. Y la evolución de la inteligencia artificial se compara frecuentemente, no solamente yo, sino muchos, con lo que es abrir la caja de Pandora nuevamente. Y con esta metáfora se busca describir que la tecnología, una vez liberada, puede generar consecuencias incontrolables, profundas y a menudo irreversibles para la humanidad. Y al igual que el mito griego, la inteligencia artificial representa una curiosidad tecnológica que ha liberado una serie de males o riesgos, aunque también guarda en su interior la esperanza de unos grandes beneficios. Esta ha sido mi conclusión, esperando que haya sido de su agrado. Como siempre, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier sugerencia, estoy gratamente a sus órdenes con el correo que se encuentra en la parte de abajo. Y hasta una nueva oportunidad, dándoles las gracias por estar acá acompañándonos. Gracias al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital en la persona del doctor Daniel. Y que tengan unas buenas tardes, unas buenas noches o unos buenos días. Vamos a dar por clausurado este tercer ciclo año 2026 de este seminario internacional que tiene como título general Inteligencia Artificial entre la filosofía y la política. El título de la ponencia, Inteligencia Artificial, Reflexiones filosóficas
para la agenda política actual entre las nuevas formas de imperialismo, la misma que estuvo a cargo por el doctor Fran Elvis Contreras Varela. Para el directorio del instituto, nuestras nuevas alianzas estratégicas, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación del doctor Fran Elvis Contreras Varela. Un abrazo muy fuerte, maestro. Muchas Gracias, gracias. doctor Daniel. Por igual.